Hola amigos, bienvenidos a Hablemos de Sanar. En esta ocasión les tenemos a nuestra querida Yuli, que es psicoterapeuta gestal. Ahorita queremos más que nada aclarar con ella la corriente en la cual ella se desarrolla con la parte de la psicoterapeuta. Entonces, Yuli, ayúdanos con esta información. Ok, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida, Yuli. Gracias por invitarme a su programa. La verdad es que me da mucho gusto el poder siempre platicar con ustedes, verlas y pues hoy de hablar un tema tan importante cual me invitan. Y bueno, antes de entrar en él quisiera como especificar esto que dices, creo que es muy importante. Yo soy psicoterapeuta gestal. ¿Por qué hago la diferencia? Porque existen muchísimas corrientes y específicamente en donde yo o la que yo trabajo o ofrezco es una corriente humanista, que siempre nosotros trabajamos, sí, la parte clínica definitivamente nos da mucha luz, nos orienta. Sin embargo, nosotros nos vamos más al trabajo a nivel relación, ¿no? Vivimos cada situación con cada paciente de manera única como esta persona lo vive, ¿no? No es lo mismo tal vez a alguien que se le muere un padre o una madre con quien estaba distante, con quien tenía temas, o tal vez ya de mucho tiempo de enfermedad, donde ya había un cansancio, o una muerte de un padre o una madre repentina, o una muerte de un padre que estuvo enfermo pero que había un vínculo bastante fuerte y sano. Entonces voy a trabajar el duelo, sí, con cada uno dependiendo de cómo lo está viviendo la persona. Es como algo más personalizado. Totalmente personalizado. ¿A eso te refieres con humanizado? Sí, humanizado, es humanista y relacional. Ok. Bueno, con Yuli tenemos muchos temas que platicar, sí. La verdad es que podríamos extendernos horas, pero en este capítulo en especial lo que queremos hablar es del duelo, Yuli. Sí. Porque creo que de alguna manera, mezclado con todos los pacientes que hemos visto, pareciera como que no siempre el duelo va relacionado con la muerte. Exacto. Sí. Y hay duelos de todo tipo, por lo que vemos y a veces nos cuentan. Ok. Definitivamente es un tema sumamente extenso y profundo, ¿ok? Que solo de pensarlo, incluso digo, ¿por dónde empieza, no? ¿Cuál es el primer duelo, no? Sí. Y bueno, yo trabajo específicamente el duelo. Sí, el duelo es una pérdida, sí o sí. ¿Qué lo hace diferente? ¿Y por qué duelen unos mucho más que otros? Es que el duelo, específicamente en la forma en que yo lo abordo, tiene que ser que pierdes algo o a alguien que has amado mucho. Okay. O sea, tiene que ver con el vínculo y el amor que tenías con esto que perdiste, llámese trabajo, llámese salud, pareja, estilo de vida o muerte, ¿no? Creo que una de las formas en donde lo podemos identificar de manera clara es en una muerte. Es como, es un duelo sumamente encarnado que necesitamos atravesar. Y justo esto, el duelo es, la gente llega y me dice, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a tardar así? ¿Cuánto tiempo me va a doler esto? Sí. Y no hay manera de decir tanto tiempo, ¿no? Porque justamente el duelo no se resuelve, el duelo se atraviesa. Es un poco como los infiernos que nos propone Dante en la Divina Comedia, ¿no? Ya ven que tenía como estos círculos y al final tenía una puerta de salida. Entonces justo ese es entrar al infierno, literal, y atravesarlo para poder salir de él. Entonces lleva un camino bastante largo y sobre todo al trabajar un duelo necesitas mucha paciencia, muchísima paciencia y definitivamente mucha humanidad, mucho amor y tratar de acercarte al dolor, que creo que el dolor es universal. Si algo sabemos es esto. Estos infiernos de Dante, que haces un poquito la comparativa,
¿te refieres a los, digamos, el proceso, los pasos que lleva un duelo? Más que a los pasos, acuérdate que un poquito el infierno de Dante lo dividía en aros y lo clasificaba como por pecados, ¿no? Que nos menciona él. Y según tu pecado o el pecado que hubiera cometido la persona es en el aro en el que lo ubicaban. Entonces, más que a eso, yo hago la referencia por el tema de atravesar, porque él pone la puerta al final, ¿no? Entonces, vamos a entrar porque no elegimos tener un duelo, sí, claro, entramos. No, entonces, lo que sí es real es que pérdidas vamos a tener, porque en esta vida, en este plano, en esta forma que tenemos de existir, nada es eterno. Todo se acaba. Y volviendo a estas teorías, ¿no? A las griegas, al judaísmo, al cristianismo, al islamismo, es tan difícil concebir para nosotros los seres humanos que todo termina, que nos hemos construido infiernos y cielos después de la vida. Porque es difícil creer que realmente antes de nacer no éramos nada y después de y después de morir no somos nada. Entonces, hemos construido muchísimas formas para poder sostener esta angustia de desaparecer por completo. Okay. ¿No? Entonces, desde ahí partimos como vivir esta realidad es sumamente dolorosa. Y agregamos que es como también el apego. Totalmente, ¿no? El apego juega un papel muy importante. Porque además, ¿quién se quiere morir, no? O sea, de manera consciente, incluso cuando existen experiencias depresivas y donde hay pensamientos suicidas, no es porque la persona no quiera vivir. Lo que pasa es que ya no quiere vivir de la forma en la que está viviendo. Esa es la diferencia. O sea, el dolor que tiene. El dolor es tan intenso y es tan encarnado que no hay energía, ni gana, ni deseo hacia el mundo. Entonces, de verdad estamos hablando de un tema bastante profundo porque ya es un cuerpo y una psique secuestrada en la situación. ¿Me explico? Y bueno, Yuli, una vez que, por ejemplo, la gente está en este proceso, ¿tú qué crees que sea lo indicado manejar? Yo sé que hay un tema muy abierto cuando dicen el duelo lo supera cada quien a su ritmo y a su tiempo. Más sin embargo, te puedes pasar 20 años sufriendo por tu mamá fallecida, es pregunta, o sea, sí, digo, claro. Con todo respeto, al final hay gente que lo asimila y hay rápido gente y hay gente que se queda, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿qué es correcto en este tema del duelo? Ok. Sí, definitivamente cada quien tiene su tiempo. Nosotros los gestaltistas creemos que no hay duelo que se pueda atravesar en soledad. Necesitamos de un otro. Sí. ¿Qué sucede cuando dices esto? Nos quedamos en la melancolía. Y la melancolía, en el duelo, vamos desde el inicio, a ver. El duelo significa guerra, ¿ok? De ahí inicia este significado. Después, con el tiempo, creo que en la época del cristianismo le ponen como... se dan cuenta que la palabra viene de dúos. Bueno, pues es entre dos. Después viene esta parte de vamos a retarnos a duelo. Y en un reto a duelo, uno muere. Claro. ¿Ok? Y quien no acepta el duelo o aceptaba el duelo, no era digno de vivir. Sí, cobarde. Era una cobardía. Entonces, si unimos todas estas ideologías o premisas de dónde va surgiendo esta palabra, pues podemos ir identificando que en un duelo, sí o sí, alguien muere. Y si no muere alguien, existe una cobardía. ¿Por qué? Porque es una realidad sumamente dolorosa en donde lo que muere es
el deseo de que las cosas sean como han sido, como mencionas el apego, o aceptar la realidad, que en estos casos de pérdida se convierte en algo muy doloroso. Pero ni siquiera es que, ay, lo acepto, no. De hecho, durante el duelo, más bien surgen lo que Freud llamaba psicopatologías sin ser psicopatologías. Es una manera que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, de resolver lo que está sucediendo. Porque ¿qué pasa cuando muere alguien muy querido, muy cercano? Empezamos a tener alucinaciones. Ay, me pareció escuchar su voz. Oye, así sonaba tal cosa. Mira, esa persona se parece a tal, es igualito, hasta te quieres acercar a la persona que te recuerda a alguien tan importante para ti, ¿no? Entonces empezamos a tener como estas construcciones de lo irreal, que nosotros empezamos a tratar de hacerlo de una manera compensatoria, porque el dolor es demasiado. Entonces empezamos a tener estas formas un poco psicopatológicas, pero es como el proceso que cuesta. Entonces, si yo no tengo un acompañamiento en donde pueda permitirme, para empezar, aceptar esta pérdida, me puedo quedar atorada. Y como dices tú, durante 20 años, y como cuando alguien muere, no solo muere él, sé que se fue, yo también me muero. Algo de mí se muere. Porque, por ejemplo, muere mi papá y yo dejo de ser esa hija. ¿Okay? Y el decir mi papá, cuando le digo me doy cuenta porque yo ya no tengo papá. Esa es la realidad. Pero incluso tener esta conciencia, evidentemente, es una realidad que sigue doliendo. Entonces es como, bueno, todavía hay algo pendiente ahí. Pero asumir que yo tuve un papá, eso es. Y que ya no está, ¿no? Que ya no está ni estará. Entonces, cuando él se murió, yo dejé de ser esa hija que tal vez tenía un lugar a dónde ir, en dónde cobijarme de esa manera tan especial que él la tenía. Y esa parte de mí murió. ¿Qué me hace no quedarme en la melancolía? Esto, aceptar que cuando él murió, una parte de mí muere. Y hay que morir de a poquito para no morir por completos en la melancolía. ¿Esa aceptación la podemos enfrentar solos o realmente sí necesitamos? Necesitamos de muchas cosas, empezando por los rituales. Okay. Todos estos rituales de muerte, que empiezan a acomodarte la idea y o sea, creo que hay una religión en donde se desgarran las ropas, ¿no? No recuerdo bien el dato en este momento. Y aquí en el cristianismo o catolicismo, lo que hay son estos días de guardar, son estos rezos, oraciones, y tienen un consecutivo. Entonces es una manera de irte desprendiendo, pero también de ir acomodando que esa persona ya no está más en tu vida. Claro. ¿No? Entonces sí, es un proceso en donde hay un papel muy importante del entorno que valida que esa persona ya no está. Okay. Y un acompañamiento, si tengo hermanos, si tengo mi mamá o alguien que todavía tiene esta pérdida como yo, porque también lo que sucede es, yo acabo de perder a alguien que era gran parte de mi vida y el mundo sigue girando. Entonces, ¿a qué me empuja esto? A aferrarme a que todavía existe. Entonces me aíslo del mundo y me voy a su cuarto, a su ropa, a sus perfumes, a las experiencias con él, y ya no quiero ir al mundo porque el mundo me recuerda que él ya no está. Sí, es más cómodo quedarte en esa idea de que la persona probablemente en su, como que aún está, ¿no? Es el apego, lo que decimos finalmente, el no quererlo soltar, ¿no? Sí, bueno, hay muchas, pero también hablando del duelo de muerte, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los duelos de lo que alguna vez nos comentabas, Julie, del trabajo, de hasta perder una vivienda,
de duelos como economía, sí. duelos, por ejemplo, un divorcio. ¿Qué pasa con esos duelos? O sea, ¿se lleva o puede llegar a doler igual que una muerte? Acuérdate que es dependiendo de cuánto lo amabas. Yo perdí un trabajo, pero no perdí, renuncié a un trabajo que me generaba estrés, ¿no? Dolor corporal, ya no era un ambiente sano para mí. Todos hemos pasado. Entonces, pues sí, hubo un término que fueron más de 15 años trabajando en esto, entonces es como, pues no hubo un duelo como tal, fue un cierre de ciclo. Sí, fue, qué bueno. ¿No? Entonces, ya no es una pérdida como tal, tiene mucho que ver con qué tanto dices, ¿no? Estoy vinculada y amé eso, ¿no? Una pareja, sí, definitivamente me implica un duelo porque hay un apego, porque hay una convivencia, porque hay una vida que me genera este piso y esta estabilidad, que en el duelo lo que pasa es que se rompe la experiencia. Y es como, estamos así, paraditos caminando y de repente se nos rompe el piso y lo primero que queremos hacer es volver a estar en ese lugar y hacemos todo lo que humanamente está en nuestras manos para recuperarlo. Sí. Porque a ratos incluso podemos renunciar a estar sanos con tal de tener seguridad. Eso que es importante lo que acabas de decir, ¿no? O sea, me acabas de así de decir, a estar sanos, a preferir estar sanos, a tener a la persona, dices, pues mejor la persona y se te olvida que tú tienes que estar primero también, exacto, ¿no? Y que tu estabilidad emocional también tiene que estar. Entran sin fin de cosas. Es, bueno, ¿qué es? Por ejemplo, el caso que dices de una pareja. ¿Qué sé de las parejas? ¿Las parejas se separan, no se separan? ¿Qué ha habido en mi historia familiar? ¿Es que todos están casados o se permite la separación? ¿O es un fracaso la separación? Sí. Entonces, pudiera ser que en mi familia todos mantienen una vida con sus parejas para siempre, ¿no? Pase lo que pase. Y cuando alguien decide divorciarse, siente que es un fracaso. Yo digo, bueno, fracaso sería también quedarse en un lugar siendo miserable. Sí, exacto. ¿No? Entonces hay un tema como también de ideas, de paradigmas familiares, de modelos que interfieren también en esto, además de el hábito, la costumbre, porque déjenme decirles que algo que genera también esta situación de duelo es, por ahí dicen que no hay sanguinario más fuerte que la costumbre y los hábitos, porque a veces no es suficiente ni la voluntad. Sí. Cierto. Oye, y bueno, hay señales, digamos, de alerta cuando un duelo ya no, pues no sé, como que ya no está llevando buen camino. Sí, que ya se está llevando hasta, como dice Yuri, ¿no? En enfermedad, o sea, que ya no te importa todo lo que pasó, y hasta se te olvida lo malo, ¿no? O sea, todo lo que había sucedido errado y dices, ya ni lo ves, lo dejas de ver y entonces empiezas a buscarle todo lo bonito para tratar de estar en una relación, ¿no? Creo que algo importante de mirar en un duelo es, antes que nada, es trabajar con aceptar la pérdida, ¿no? Esa es la primera, el primer pasito. De ahí lo que va a surgir es un enojo con la vida, un enojo con la situación, un enojo con aquel que me abandonó, un enojo conmigo por no haber hecho tal, ¿no? Entonces, ir aclarando cómo cada uno lo vive, porque justo en este momento puede ser que yo me quede en la negación y yo me aísle del mundo. Esto es un riesgo. Ok. O yo me quede enojada y en mi enojo me enojo con ese que me abandonó, y un poco lo que decía Freud, nuestros primeros amores son nuestros padres. Como mujeres, cuando fuimos niñas, nuestros padres fueron los que nos enseñaron cómo era el amor de manera inconsciente y fue lo que registramos. En algún momento tuvimos que renunciar a decir, él va a ser mi pareja, ¿ok? Pero renunciamos de esta manera consciente, pero para no quedarnos sin él, nos quedamos con algo de él. Nos convertimos en algo que él hace, entonces lo convierto en parte de él. En la negación surge esta parte de
me adjudico algo tuyo o me convierto en ti. Oh, wow. Y como estoy enojada, empiezo a hacer cosas que cuando dice la persona, es que si tú me dejas, me mato. No, lo que estoy diciendo es que si tú me dejas, te mato. Pero te mato en ese que construí dentro de mí, que al final me estoy generando el daño a mí. Okay. Es como una distorsión muy complicada que nuestra psique va construyendo, o sea, que va realizando, porque la persona, llámese muerte, abandono o situación, no solo existe afuera, existe adentro. Claro. Tenemos una imagen. Lo que pasa es que cuando está presente, yo puedo decir, oye, fíjate que durante el día me acordé de esto y hasta lo platicamos con esa persona en nuestra cabeza. Pero cuando lo vemos, esta energía se divide, se la puedo decir y ya rebota. Pero cuando esa persona se va, se queda aquí. Entonces, toda esa energía que se dividía entre afuera y adentro, se queda completamente adentro. Empezamos a construir de toda esta situación que nos empieza a secuestrar. Entonces, ¿qué es lo peligroso? Quedarnos allá. Okay. Y esto necesitamos de un acompañamiento para que vaya validando, para que vaya permitiendo el enojo, para que vaya nombrándose todo lo que se tenga que nombrar, incluso si es una pérdida repentina que por lo general genera una especie de trauma. Un shock, ¿no? Entonces tiene que nombrarse, tiene que acomodarse, tiene que validarse. Desgraciadamente hoy en día las situaciones que lo hemos visto en los ritos, ¿no? Ya mucha gente ya ni hay velaciones. Claro. Sí. Ya lo entregan, cremación, no, que no quería cremarse, no quería velarse y ya. Entonces no conectas que ya no está. Y todo lo quieren rápido y si ya vamos, vámonos por una peli, vamos a la playa, ya pronto. Es como para no sentirlo, ¿no? Es como para que sea rápido y ya a ver si lo olvido, ¿no? Entonces, ¿por qué el duelo, de verdad, si algo necesitamos, es paciencia? Y entonces sí es como que sí se tienen que pasar las etapas de duelo. Totalmente. Ajá. Totalmente. O sea, sí tiene que llevar. Pero no son lineales. Exacto, porque ya ves que hay un esquema normalmente que dice las etapas del duelo es así, así, así. Sí. Y exacto, cuando dices no es lineales puede ser que te pases de una etapa a otra. Sí. ¿Cuáles son las etapas? Justo. Dependiendo de la teoría, dependiendo del autor, te mencionan varias etapas. Yo realmente me gusta mucho leer a Elizabeth Kubler-Ross, que habla de los duelos de una manera muy, muy humanista. Ella creo que nombra cinco etapas. La negación, la principal, la primera, la negación, luego viene el enojo, luego viene con ella creo la negociación, y no recuerdo bien las últimas, hablaba de una aceptación al final en sus etapas. Sin embargo, como terapeutas gestálticos no nos hacemos tanta bola. Sí. Son 3. Y además yo creo que como tú dices, te das cuenta de que puede ser que pase una persona de una cosa a otra. Sí, ¿no? Nosotros como gestaltistas hacemos de entrada la negación, que es aceptar e ir acomodando con el paciente lo que sucedió, ¿no? Tenerlo, nosotros trabajamos mucho con el presente, el aquí y el ahora. Entonces, ¿cómo está siendo la ausencia de esta persona en este momento? ¿Ok? Y es como reconfigurar y decir, es que ya no está. Estoy hablando de él, pero en este momento que hablo de él, ya lo estoy recordando. ¿Ok? Entonces, al decir, lo estoy recordando, hago conciencia que ya no está. ¿Vale? Entonces, esta es una manera de ir construyendo la nueva realidad. ¿Ok? De ahí vienen todos estos temas que es el enojo, ¿no? De todo lo que sucedió, si estoy enojada ya, si estoy enojada conmigo, con lo que hubiera, ya siempre salen los hubieras, y empezamos a negociar para que en esta negociación puedan decir, bueno, ya no tengo esto, pero tuve todo esto, y esto hoy me ha convertido, y soy esta persona por esto, ¿no? Como ir identificando lo que queda, porque al final un duelo o una tristeza de ese tamaño es una manera de honrar al amor. Claro. Porque si no amáramos, no nos dolería y no necesitaríamos duelar. Entonces, es como ir modificando y cambiarlo de lugar en vez de negar
a vivirnos esto que es tan doloroso, a darle una manera y honrarlo a través del amor, de todo lo que esta experiencia nos va a dejar y que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Entonces tú sí sugieres que haya este tipo de rituales, como una especie de que sea una despedida tanto para la persona que ya no está, como para la persona que se queda, ¿no? Sí. Como para que haya esa aceptación. Sí. Es importantísimo simbolizar. El ser humano necesita simbolizar por naturaleza, ¿ok? Porque todo sucede aquí y aquí. Entonces yo necesito sacarlo de alguna manera, incluso a través del arte. Hacerlo a través de un símbolo, porque entonces empiezo a procesar y empiezo a construir de una nueva forma la vida, a no tener absolutamente nada, porque todo lo que había construido se derrumbó, se fue, ¿no? Como cuando estos tsunamis y mi casa de tantos años es una casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Esto ya no hay, es tu historia, es tu vida, es tu trabajo, entonces es mirar esa realidad, entonces tengo que simbolizar para que yo pueda ir procesando. Entonces, con rituales, con palabras, con arte, con forma, con acompañamiento, nombrando, con cartas, rompiendo, no sé, surgen miles de formas. Oye, Julia, entonces, hablando de esto, al final, ¿tú crees positivo que desde niños tuviéramos la cultura de que nos hablaran de la muerte, como se habla tal vez del temas sexuales, una transparencia, porque tenemos como la idea, por ejemplo, ahorita que hablabas de los rituales, no sé, en algún momento de niños nos dicen, no vayas porque tu tío se ve muy mal ahí, entonces de pronto si llegas, miedo, ¿no? Sí, te lo venden como un miedo, ¿no? Como un tema de, sí respeto, pero infundado creo que mal, ¿no? Al final, ¿crees que sirva que desde jóvenes, niños, hagamos entender esa situación de, oye, físicamente ya no está, él era esta persona, hizo esto, y acercarnos a esa, no sé, a esa realidad, que pues al final todos vamos a morir, ¿no? Claro. O sea, es algo que, ¿por qué sigue siendo un tabú, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que es justo por esto. Definitivamente yo a nivel personal, sí, soy de las personas que creen firmemente que a todos los integrantes que tienen que ver con esta pérdida, tienen que estar informados. Porque si no existe una especie de control y de soberbia de que yo no te estoy permitiendo a ti hacer tu duelo, ¿no? Y en el caso de los niños, desde mi perspectiva, cuanto más es necesario, porque dicen que solo llegas a ser un adulto hasta que tienes una pérdida así de importante. Si quieres ver a un adulto, mírale sus ojos y desde ahí vas a saber si ha tenido pérdidas. Puedes tener 30 años y si nunca has tenido una pérdida así, pudiera seguir siendo parte más niño. Si tú te vas a un orfanato, vas a ver adultos de 5 años. No, sí, claro. Mira. Entonces, definitivamente es importante, si se da en el momento, pues toca hablar y nombrar y acompañar para que no construyamos desde pequeños que esto no se habla, esto no se dice, aquí yo no puedo llorar, no. El cuerpo necesita. Y creo que del momento en que llegue una realidad, por ejemplo, ¿qué pasa cuando le venden la idea a los hijos de que toda la vida voy a estar contigo? Tú no te preocupes, ¿no? Sí. Y el día que la mamá no está, o un accidente, el niño se derrumba, ¿no? Claro. O sea, no llegó por mí a la escuela, mamá ya no llegó, o sea, sí, imagínate. O sea, es irreal. Creo que hay una muy buena intención. Sí, ¿sabes? Claro. Pero definitivamente es difícil y tener mucha conciencia de que no podemos prometer algo que no vamos a cumplir. No. Claro. Entonces, sí hay buena intención, pero en esa buena intención estamos generando daño muy profundo. En tu experiencia, Yuli, ¿crees que hay una manera diferente en cómo maneja el hombre y la mujer los duelos? Creo que sí. Humanamente nos duele a todos por igual, les digo, el dolor es universal. Sin embargo, creo que hay un tema cultural. Okay. Que sí
en la mayoría de las situaciones, no en todas, ¿no? Porque me he encontrado con hombres que permiten sentir, se permiten expresar, pero incluso me he topado precisamente más con hombres que les enseñaron que el hombre no llora, que el hombre sostiene. O sea, y más que les enseñaron a ser hombres, les enseñaron a dejar de ser humanos, ¿no? ¿Por qué no voy a llorar si me duele, ¿no? Y hay una dificultad, incluso me han nombrado, me duele al alma, los ojos se cristalizan y las lágrimas no pueden caer. Imagínate, me duele el alma y que no salgan las lágrimas. Sí. Entonces, ¿qué surgen acá? Otras formas. Entonces empiezo a enojarme, el desprecio, porque eso me sostiene. Me sostiene en esta forma que aprendí de manera inconsciente a sostener. ¿Okay? Entonces sí hay un tema cultural en donde creo que es importante hacer un ajuste y permitirles a estos hombres y hacerles saber que pueden ser sostenidos, que pueden ser contenidos, que además son bien recibidos con su dolor. Claro. Sí, de cualquier pérdida. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el hombre, que es el proveedor, se queda sin trabajo? O sea, él vive un duelo, ¿no? Sí. Sin embargo, hay cuentas que pagar, ¿no? Sí. Y vienen los hijos, y pues a lo mejor los hijos en ese momento no son empáticos contigo y dicen, bueno, yo sigo yendo a la escuela, ¿no? Yo sigo comiendo, ¿no? Y el papá dice chispas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Es la parte donde dices, como lo acabas de comentar, no me permito doblarme, ¿no? No me permito... Imagínense qué cansado. ¿No? Qué cansado eso. O sea, pongámonos a pensar un rato en yo no puedo, dices, pero ¿por qué no? Si eres un ser humano, donde vas a tener pérdidas, es seguro, en esta vida vamos a tener pérdidas. Y creo que vivir con esta idea nos puede ayudar incluso para que nunca vamos a estar preparados para un duelo, ¿eh? Por más que digamos, ya me preparé, ya lo veo venir, tiene 6 meses enfermo, creo que está mejor, sí, pero nunca vamos a estar lo suficientemente preparados para perder algo tan importante o a alguien tan importante en nuestras vidas. Que al final habló el tema de proveedor como hombre, ¿no? Pero habemos mujeres proveedoras, ¿no? Entonces esa parte también a nosotros nos causa un conflicto, pero como dices, culturalmente también la mujer no tiene derecho a doblarse, ¿no? O sea, que sigue mañana, lleva a los niños, sigue trabajando, cumple, o sea, ¿no? Entonces esos procesos también, y hay veces que hay casos donde no hay un apoyo de una pareja, ¿no? Que todavía encima de proveedor, te la avienta sola, ¿no? Entonces esa es la parte que también son duelos que uno tiene que ir. Y creo que le das a un punto muy importante, porque esto que tú dices ahora me hace pensar como en, definitivamente cuando estamos atravesando un duelo, si lo vemos, vamos a poner una analogía, ¿no? Con el cuerpo. Cuando estamos enfermos, incluso podemos meter un justificante en nuestro trabajo, o en nuestro caso, avisar a mis pacientes, hoy no puedo atenderte porque estoy indispuesta y me permito acostarme y mi cuerpo me está en una gripa, ¿no? Me está pidiendo descanso, me está pidiendo apapacho, me está pidiendo estar acurrucadita, no mucha energía, porque está trabajando con algo, una infección o algo. Entonces, cuando tenemos un duelo, es exactamente lo mismo. Si yo estoy enferma y me acuesto, solo me voy a parar tal vez a comer, a bañarme, a escribir algo, a leer algo bastante tranquilo que me permita a mí recuperarme. En un duelo es lo mismo. Lo que pasa es que a veces tenemos muchísimas cosas que hacer y que resolver. Sin embargo, cuando el duelo está presente, yo lo que recomiendo es haz lo necesario. Lo que necesites hacer, como llevo a mis hijas, porque no hay más. Trato de acompañarlos, por ejemplo, en el comer. Oye, me mandas una foto de todo lo que comes, porque también no hay energía ni para comer. Porque lo que pasa es que en este momento, así como el cuerpo se enferma, la psique tiene llamémosle como una dolencia, una enfermedad bastante severa, que apaga toda la energía y todo el líbido que me hace ir al mundo y querer conectar con el mundo, ya no hay. Entonces me quedo muy solita y lo que yo recomiendo es permitirte a quedarte acostadita, quedarte sin esta energía y recuperando la energía
y hacer lo indispensable. Mira, qué Mientras se interesante, trabaja. porque realmente muchas veces existe la otra parte, ¿no? De, como decíamos hace un momento, que en vez de querer estar en esa soledad, en esa introspección, en esa, lo voy a vivir, también es que la otra parte de que mejor me muevo, no pienso, no hago, que sea lo más rápido posible, o sea, para no detenerte a pasar, ¿no? Entonces, a mí creo que se me hace muy importante todo eso que dices, porque es, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? ¿Cómo se tiene que dar esos espacios? Entonces, sí es importante en el duelo ir a esos pasos, ¿no? Y dentro de esto, entonces, Julie, tú consideras que obviamente el acompañamiento con una terapia, o sea, muchas veces las personas se niegan a estar en terapia, pero creo que es súper importante, Sí. ¿no? Porque tú los llevas de la mano a todos esos pasitos que se tienen que dar. Sí, fíjate, cuando te escucho me hacías como recordar en la importancia de, o sea, yo recomiendo la terapia porque hay una claridad, pero desde la narrativa de la persona nos podemos dar cuenta cómo está atravesando o está atorada en una parte de su duelo. ¿Okay? Entonces necesito un otro que pueda mirar cosas que yo no puedo mirar por la situación que estoy viviendo, ¿no? Claro, sí. Es importante acompañarse, por eso yo digo, los rituales son muy sanos, simbolizar a través de arte también es sano. ¿Qué más? La religión, si crees en algo, si perteneces a un grupo, siempre el entorno que te permita vivir lo que estás, tu pérdida, nos va a ayudar a atravesar. Claro. Quedarnos muy solitos es quedarnos como en esta negación o en esta melancolía y me voy a separar del mundo. Tú hace un momento me decías, Pris, ¿cuándo saber? Construimos a veces, por lo general es una cueva a la que nos metemos, ¿no? Pero hay dos tipos de cuevas. Ajá. Está la oscura, en donde solemos tener esta baja energía, no quiero ir al mundo, prefiero estar solo con mis pensamientos, pensando y cuidando el uniforme de mi hijo que ya no está, ¿no? O la cueva iluminada, que es no paro, porque si paro, me voy a dar toco cuenta realidad, ¿no? Me va a doler. Entonces son estas formas que definitivamente solo las personas que tienen el conocimiento de que son maneras de vivirlo, nos podemos dar cuenta y poder ayudar a superar y a atravesar. Ojo, hace un momento creo que tú decías del duelo, ¿no? Que si era lineal. No es lineal, porque de repente yo puedo estar en este momento ya más clara. Ayuda mucho también la conciencia, ¿no? Hay demasiada emoción, nos vamos a trabajar un poquito con la conciencia y hoy me puedo sentir tranquilo y me voy a mi casa y pasan 2 días y yo siento que ya voy mejor y de repente tengo un golpe de realidad. ¿Por qué? Porque fue su cumpleaños, porque aquí recuerdo que me dijo y pasamos y me prometió esto y ¡puf! Vuelve otra vez el dolor intenso. Sí, eso es normal. Sí. ¿Ok? Y sobre todo la primera vuelta, el primer año, le llamamos la primera vuelta, cada Navidad, cada cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre, todo lo que te recuerde a lo vivido con esta persona, llámese pareja, llámese empleo, llámese familiar fallecido, nos va a hacer sentir más intenso. Y saber esto creo que ayuda mucho a decir, bueno, ok, es parte de mi proceso, porque hay algo bien importante, que esto lo vamos aprendiendo en terapia. Yo puedo sentir dolor y estar tranquilo. Claro. El tema es cuando siento dolor y me secuestra la angustia. Entonces, cuando vamos teniendo esta diferencia, vamos aprendiendo a vivir y sabemos que lo que me duele es por el amor tan grande que se construye. Esto que acabas de decir es importante decir, aprendiendo a vivir con el dolor, ¿no? Sí. Eso creo que es algo que dices, aprendiendo a vivir con el dolor, sí, pero en esa calma, ¿no? Sí. Porque efectivamente está esa parte como de la angustia, de la ansiedad, ¿no? Pero fíjate que en plano personal me hizo mucho clic lo que acabas de decir ahora, me hizo recordar mucho
cuando fue el tiempo de mi papá, él duró 6 meses muy grave. Y en esos 6 meses es lo que dices tú de la importancia de que desde niños nos hablen de la muerte en una forma también pues positiva, de que es algo que va a suceder, ¿no? Porque yo a la muerte estaba yo peleada con eso, ¿no? O sea, yo decía, es que no estoy dispuesta y me decía la doctora, bueno, hacemos algo más por su papá, yo sí hago lo que le tenga que hacer, o sea, yo quería que siguiera viviendo encima de mi ego, porque era el ego el que yo quería, me queda claro que yo no quería soltarlo, ¿no? Entonces dices, no me importa que tenga llagas, no me importa que tengas, no me importa que esté ya él. Hubo un momento que hasta él en sus palabras me dijo, ya déjenme, o sea, déjenme ir, o sea, quítame todo esto. Y yo decía, no soy capaz de quitarte la vida, pero además yo quería seguirlo viendo, ¿sabes? O sea, me di cuenta de lo egoísta que fui yo. Y hubo un momento muy clave que mi papá me dijo, yo no te haría esto. Bueno, fue un sufrimiento muy grande para mí porque en ese momento me di cuenta que efectivamente probablemente él no me haría eso, ¿no? Pero yo sí, es que no lo quiero dejar de ver. Para mí mi papá fue una pieza muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí fue, fíjate cómo dices de las señas, de algo que te haga un clic o algo. A mí una amiga me había prestado un libro, ¿no? Y ese libro lo traía yo guardado y mi papá creo que le quedaban 2 meses más de vida y yo no había tenido como esa parte de despedirme de él, ¿no? Yo estaba necia de que ojalá viviera más y no me importa. Entonces, cuando yo leo este libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, sí. O sea, como dices de la religión, yo pues crecí siendo católica, también pasé por la parte cristiana, etc. Pero aún así no estaba yo dispuesta, no entendía, o sea, yo sí es que no lo quiero dejar de ver. Es una renuncia bastante. Exacto, pero en el momento que yo leo este libro y habla de este doctor que está con una paciente, ¿no? Y que a través de ella, a través de otras vidas, él llega a diagnósticos con ella, muy interesante, pero se da cuenta ella que en otras vidas sigue viendo a sus gentes, ¿no? Bueno, a mí haz de cuenta que eso me dio emoción y dije, bueno, yo voy a seguir viendo entonces a mi papá. Y a mí fue una pequeña ayudada o mucha para yo decir, me quedo tranquila. Ese día llegué y me despedí de mi papá y le dije, ¿sabes qué? Tú y yo nos vamos a seguir viendo, entonces te puedes ir. O sea, y fue como esa parte de despedida que necesitaba. Y fue a través de un libro, imagínate. O sea, cómo nos llegan a veces sanaciones por una terapia, que eso es bien importante, yo creo, ese seguimiento. Pero pues puede ser de cualquier forma, ¿no? Sí. Exacto, totalmente. Y gracias por compartirnos eso tan importante. Definitivamente, todas estas formas que nos pueden sostener, contener, acompañar, siempre van a ser sanas de alguna manera, en el sentido de me va a ayudar a poder transitar. El sentirme acompañado me ayuda a transitar. A una amiga que te vio, que te lo regaló, que al leer te das cuenta de que hay otras formas, lo que yo decía en un principio, ¿no? O sea, necesitamos construir algo que nos diga que será una pérdida total, ¿no? Eso nos da un alivio psicológico hasta cierto punto, donde tú, mientras pudiste hacer esto, después lo fuiste acomodando con el tiempo cuando él partió. Claro. ¿Me explicó? Entonces, creo que en la mente surgen muchas cosas. Es un momento bastante difícil, son de los momentos y las situaciones más duras que puede pasar a un ser humano. Mi papá, me hiciste recordar a mi padre que decía que la muerte de un padre son de los tragos más amargos que un ser humano pudiera pasar, pero son tragos que se terminan pasando, ¿no? Sí. Y sí, o sea, él cuando partió, creo que esa frase me quedó muy clara. Él ya lo había vivido y esto empuja entonces al entorno. Al tú hablar de tu papá, haces que yo conecte con el mío, con lo que quedó de él en mí, porque él ya no está, ¿no? Claro. Pero quedaron experiencias, quedaron recuerdos, quedaron frases, ¿no? Que es una manera de tenerlo momentos, conmigo, ¿no? Pero saber, ahora soy yo la que aprendió eso, ¿no? Entonces empiezo a honrar su vida a través de su legado. Claro, mira qué bonito, sí, totalmente, ¿no? Sí. Y volvemos a lo mismo, encontrar algo que nos vaya ayudando a que ese dolor siga grandísimo, decir,
pues con una terapia, con un libro, con hablar con amigas, con todo lo que nos vaya ayudando a que ese dolor vaya siendo menos, ¿no? Y ahorita también pensé en, se me estaba olvidando esto que es sumamente importante y lo dije en un principio, pues cuando decía lo del entorno, hacer como esta comunidad, porque por ejemplo, si yo perdí a mi padre y encuentro a gente que ya perdieron a sus padres, me siento acompañada. Si ya perdí a mi madre y escucho a una amiga que también perdió a su madre, me siento acompañada. Claro. Porque no es lo mismo si yo te digo, a ver, mira, vas a atravesar solita esta vereda y está toda oscura y hay ruidos y se ve toda tenebrosa y digo, vete tú. O sea, te va a dar mucho miedo, pero digo, voy contigo. O sea, las dos nos morimos de miedo, pero vamos juntas. No es igual. Se siente diferente. Se siente. ¿No? Sí. Entonces, grupos de apoyo también pueden servir. Exacto. Entorno, siempre grupos de apoyo, en donde cuando miras que alguien ya atravesó ese infierno que nos decía Dante en la Divina Comedia, dices, ok, no me va a matar esto. Solo es dolor. Claro. Muy bien. Pues, Julie, ¿algo más que quieras agregar acerca del duelo? Algo que nos dejes también como tarea. ¿Qué aconsejarías a alguien? Porque seguramente pues hay mucha gente que todavía está tratando de superar varias cosas y aclararte, insisto, ¿no? Porque hay gente que no es directamente con la muerte, pero trae algún tema, ¿no? Nos ha tocado la oportunidad con pacientes que a veces es increíble que no se lo pueden contar a su pareja, ya sea hombre o mujer, y terminan contándolo a nosotros, ¿no? Y de pronto dices, ¿por qué lo habla conmigo, no? O sea, a lo mejor podría decírselo a un familiar, a su pareja. Hay todavía un bloqueo y hay gente que sigue cargando con cosas. Entonces, algo que nos ayude, Julie, para este tipo de casos, ¿no? Claro, definitivamente, pues al final soy psicoterapeuta gestal relacional, entonces siempre voy a mirar por qué te lo dicen a ti o por qué te lo dicen a ti y por qué no se lo dicen a su pareja. Porque entonces están identificando que en este espacio se puede nombrar. Qué bonito. Sí. Porque en mi casa o con mi pareja no hemos construido un espacio en donde yo me permita expresar mis emociones. ¿Por qué? Porque tal vez no son bien recibidas o porque el otro se asusta. Y yo siento que si yo me rompo, me permito yo aquí soltarme, y si veo que tú no me vas a sostener, entonces mejor me sigo sosteniendo como yo pueda. Entonces definitivamente tiene mucho que ver a quién se lo digo, cuándo se lo digo, por qué se lo digo, pero como estamos en esta ruedita de vida, no logramos identificarlo, pero sí, no todos los entornos, y no es que no quieran recibirme o contenerme o sostenerme, no todos pueden, ¿no? Porque asusta. A veces mucha gente dice, ay, ya, deja de llorar, y se enojan. Y no es porque están enojados contigo, es que les da miedo. No saben cómo manejar tu dolor. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, no creo que no hay un culpable o un malo en la historia, no. Hay mucho por atrás, ¿no? Entonces, sí, creo que identificar estos espacios y las personas o el grupo o en el lugar donde yo puedo ser sostenida, donde sí me permito poder nombrar, soltar, y si están pasando por algo así, definitivamente buscar ayuda de alguna manera. Digo, hay miles de maneras. Creo que el entorno que me permite y me sostiene es muy bueno para poder acompañar. Okay. Ay, muchas gracias, Julie. No, gracias a Muchas ustedes. gracias, Julie, por acompañarnos. La verdad es que, les repito, tenemos muchos temas que hablar con Julie, definitivamente. La vamos a tener aquí más seguido, pero algo que también, fíjate que en algún momento que ahorita se ha hecho muy polémico, el tema del documental o la serie que hubo en Netflix de los adolescentes, o algo así. Híjole, no sé, es como de... Oye, ese es para... Pero que lo veamos contigo en otro tema. Tú lo ves. Nos ayudas a desglosar. Aprovechando eso, creo que hay unas buenas películas que pudiéramos ir viendo antes. Sí, igual las podemos vincular un poquito con los temas que hablamos contigo y que tú nos digas, bueno, vean esto para que
¿no? Un poquito Sí, relación. yo soy honesta, yo no trabajo con adolescentes. ¿Por qué? Porque es otra especialidad. Yo Ok. trabajo con adultos. Ujú. El trabajo con niños y adolescentes es más específico, ¿no? Tiene otro enfoque, entonces yo me dedico a los adultos. Sin embargo, sí, digamos que me gusta como ir identificando, bueno, de dónde viene esto, qué lo detona, por qué hay este enojo, por qué esta persona hoy, porque al final hay un niño herido ahí, ¿no? Claro, Que está reaccionando ante estas situaciones. Y en el caso de lo que me dices, creo saber de qué serie me estás hablando. Ya es un tema como de psicopatología, que definitivamente siendo adultos hay muchas alarmas como tal, y hoy en día hay mucho narciso perverso, narcisa perversa, hay este tipo de patologías, hay maníaco depresivo. Uy, no, pues hay una extensa variedad. Muchos. Entonces, creo que sí hay mucha tela de donde cortar. Sobre todo yo pensé también en ese programa, pues ver la parte de los papás, ¿no? Que ahí sí entran un montón de culpas. Sí, sí. Entonces eso fue lo que creo que estaría interesante. Acuérdense, ver. entorno. El entorno. Gracias, chicas. Bueno, muchas Gracias, Yuli, por acompañarnos. mucho estar con nosotros. Y te esperamos pronto para los otros temas.